Soy bastante más pesimista que los anteriores ponentes, no tanto porque no se pueda luchar, porque de hecho podemos seguir luchando, hasta el rabo todo es toro, y de momento no está implantada la agenda, y una de las cosas que considero primordiales es informar a la gente, que la gente se entere, porque es precisamente el que todos nos enfrentemos lo único que puede frenar esto, porque la situación no es nada buena, al menos en mi opinión. Es decir, las estructuras, es verdad que los objetivos del milenio, en principio lo que decían que iban a hacer, pues sí, llevaba razón Fernández, no lo han hecho, pero es que tampoco lo quieren hacer. En realidad ya empezaron a preparar las estructuras. Y ahora, en este momento, ya 2023, la inmensa mayoría de los países tienen unas estructuras de fondo montadas tales que va a ser muy complicado. Precisamente, lo único que podemos hacer es enfrentarnos desde todos los ámbitos, de todas las formas, de todas las maneras que se nos ocurran y desde negarnos a colaborar a despertar a la gente pasando por todo lo que se nos ocurra, y ahí lo dejo al pensamiento de cada uno, porque no quiero que me metan a la cárcel por incitar a la rebelión. Y es así, de hecho, lo de Oxford, pues sí, si la gente destruye las cámaras y vuelve a destruirlas y vuelve a destruirlas, al final la cosa resulta complicada. Pero lo que sí que es cierto es eso, que desde que Rajoy, es decir, la agenda, los objetivos del milenio sirvieron también para corregir las cosas que hicieron mal y continuar implementando. En este momento, en España, fue Rajoy el que firmó en 2015 nuestra inclusión en cumplir la Agenda 2030. Tenemos que ir dando parte de todo lo que vamos haciendo, y en este momento tenemos una comisión delegada que engloba 15 ministerios, una conferencia sectorial donde están las comunidades autónomas, la Administración General del Estado y la Administración Local a través de la Federación Española de Municipios, un congreso de desarrollo sostenible con los sindicatos, los empresarios y las organizaciones ecológicas y de derechos humanos incluidas, una comisión mixta para la coordinación de seguimiento de la estrategia española, un Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, una Secretaría de Estado para la Agenda 2030, que ya en 2020 sustituyó a la figura del Alto Comisionado, una Vicepresidencia de Gobierno con dedicación exclusiva a esos objetivos. Es decir, en este momento tenemos tantísimo dinero ya preparado para meternos esto en la cabeza que es complicado. Luchar, pero tenemos que luchar y vamos a luchar, Y la otra cuestión es que para entender la Agenda 2030 como para entender todo este plan, siempre hay que leerlo al revés. No nos engañemos y dar esta pauta a todo el mundo. Donde pone que nos dan derechos, nos los quitan. Donde pone que nos dan libertades, nos las quitan. Donde pone que nos dan salud sexual, nos la quitan. ¿Y reproductiva? Mentira, no reproductiva. Y así todo. Con lo cual, como ha leído el primer ponente, el señor Bárcenas, simplemente, es decir, leer lo contrario. Donde pone que van a quitar el hambre en el mundo, efectivamente, va a ser porque van a quitar gente, porque van a quitar el agua, porque van a destruir el sector primario. Bueno, con esa lectura se va entendiendo de qué va esto, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de aquello del marxismo cultural, en parte es verdad, porque he utilizado dos mantras del marxismo la más de claros. Uno, que la mentira es un arma revolucionaria, en este caso un arma útil, es decir, nos mienten continua y permanentemente, porque además, de hecho, el enorme problema que tenemos la gente que queremos explicar que esto es malo, malísimo, es que, es que tú no quieres erradicar el hambre en el mundo, es que tú no quieres que desaparezca la pobreza. O sea, claro, quedas como una persona horrorosa de mala, y no es cierto, Es decir, es que está todo al revés. Y se me ha ido el santo al cielo. Y la otra, que el fin justifica los medios. Es gente sin ningún tipo de miramiento, ni de principio moral, ni de ningún tipo. Ellos van para adelante y va a ser difícil frenarlos. ¿Y para qué? ¿Y qué es lo que pretenden? Pues más o menos ya lo han señalado los ponentes anteriores, desde luego una gobernanza mundial, que además lo dicen descaradamente, en el preámbulo de la agenda, no se cortan un pelo. Una reducción, para lo cual en la gobernanza mundial naturalmente van a eliminar todas las soberanías de los países, les interesa, países pequeñitos, les encanta que nos separemos, que nos dividamos, países sin fuerza, quitar naturalmente todo lo que hace a un país sentirse con una identidad, eliminar tradiciones, eliminar creencias, eliminar todo.
O sea que eso no van a tener el menor miramiento. Y desde luego la reducción poblacional, que es otro de los grandísimos objetivos, porque la tierra no es de todos, la tierra es de ellos. Y los demás sobramos. Sobramos en una enorme cantidad. Tanto es así que se hablaba aquí, de hecho, de que un 86% se ha llegado a decir que sobramos. Incluso las famosas piedras de Georgia, que ahora las han destruido, ya dicen que con 500 millones es el número óptimo para 500 millones que se lo han inventado ellos, que no tenemos ni una sola razón ni una sola prueba, pero es que sobramos ni más ni menos que 7.500 millones. O sea, que se dice pronto. Y la otra es el control total del poder económico, político y social. Esos son sus tres principales objetivos, para lo cual, si nos damos cuenta, aparte de tener todas estas estructuras, tenían que atacar a la parte más débil y sobre todo a la parte que es el futuro, los menores. Y ahí es donde viene mi intervención. Los menores son los que van a implementar el modelo. Claro, ¿qué están buscando? Pues naturalmente sobramos los ciudadanos libres, sobramos los ciudadanos con criterio, sobramos los ciudadanos con información, sobramos los ciudadanos que estamos acostumbrados a buscar la verdad. La verdad nos la tienen que dar. De hecho, ya se está hablando del derecho a la verdad. Yo estuve en un foro que me puso los pelos de punta, en los que además colaboraba una universidad, en la que se hablaba de ese derecho que tenemos las personas a la verdad. No, mire usted, no, tenemos derecho a buscar la verdad, para lo cual usted nos tiene que dar las herramientas necesarias. Lo que no puede usted es imponernos una verdad, y es lo que tratan de imponernos, y a los niños es lo que están haciendo. Y los niños sí que no tienen ninguna defensa. ¿Cómo la van a tener? ¿Cómo la van a tener? Bueno, nos encontramos en las aulas pues con que tienen que cumplirse naturalmente estos objetivos: la gobernanza mundial, la reducción poblacional y el control total. Ese control total, desde luego, necesitan hacerse con los niños, necesitan hacerse con ellos. Para reducir población, y ya lo ha apuntado anteriormente Astiz, para reducir población los niños son el objetivo primordial, son una enorme masa procreativa, son el futuro, con lo cual tienen que destruirlos, esterilizarlos, pervertirlos, matarlos, y entonces nos encontramos con todas las políticas de género. ¿Por qué? Porque están, desde luego el aborto es un éxito para sus planes. En este momento estamos ya alrededor de 2 millones de españoles menos que han sido aniquilados precisamente antes incluso de nacer. El aborto para ellos es importantísimo, pero es que también el convertir a nuestros hijos en alguien que no pueda de ninguna manera procrear. Y da lo mismo, el feminismo vale. ¿Por qué? Porque el feminismo ha conseguido que las mujeres odien su propia condición y odien la maternidad como algo que les impide la realización. Han conseguido que la mujer odie al hombre, porque el hombre es el causante de todas las opresiones de la mujer. El hombre es el enemigo a batir. Han conseguido que en este momento la pareja heterosexual se destruya aún antes de ser, digamos, de ser creada. Entran los lobbies feministas a las aulas, empiezan a contar todas esas mentiras sobre la naturaleza humana, sobre lo que somos los hombres y las mujeres y sobre la relación que podemos tener, y naturalmente cuando salen de ahí las chicas se creen realmente que hay una enorme violencia estructural contra ellas, que los hombres son unos maltratadores, y los chicos naturalmente se encuentran injustamente, digamos, acusados de unos delitos que no han cometido y que ni siquiera han cometido los de su propio sexo en la inmensa mayoría de los casos. Es verdad que hay hombres malos, pero no todos los hombres son malos, de ninguna manera. Bueno, pues no solo eso, sino que además la promoción de las relaciones reproductivas, que a mí cuando empecé a decir todo el tema de cómo se estaba promocionando la homosexualidad a través de su normalización, eso tenía un objetivo, naturalmente. Son relaciones no reproductivas. Cuantos más homosexuales y lesbianas tengamos, mejor. Porque además, y otra de las cosas es que todo esto también lo transformará en negocio. Lo mismo que el aborto es un negocio de incalculable, en fin, de incalculable éxito. También, cuando una pareja no procreativa quiere tener un hijo, pues también podemos hacer negocio con ello. Ya sabéis, vientres de alquiler, clínicas de ayuda a embarazarse, etcétera, etcétera, lo que haga falta. Porque además, de todas maneras, y aunque quieran tener algún hijo, van a ser muy poquitos, no va a ser lo mismo que la pareja heterosexual que se quiere y que quiere sublimar en ese amor, dando vida, etcétera, etcétera, y pueden tener 1, 2, 3 y 5, o los que sean. No, aquí
pues como son caros, pues se tiene uno, o a lo mejor dos, y además previo pago de su importe. En las aulas se estaba promocionando la homosexualidad, no se estaba normalizando en el sentido de vamos a respetar a las personas que sean homosexuales o lesbianas, en absoluto. La normalización consistía en lo que se les ha estado diciendo a los niños todo el tiempo, que da igual una relación que otra, que da igual cualquier cosa con tal de satisfacer tu necesidad sexual, y da lo mismo. Se les han roto todos los tabúes a ese respecto. Y la razón es esa. Realmente lo que se buscaba era la reducción poblacional. El caso de la transexualidad, que está en este momento en plena eclosión y que incluso los países que empezaron están ya dando marcha atrás, tal es el daño social y personal que está produciendo, es también otra forma de destruir a esas criaturas. Se les convence de que pueden ser niños o niñas, se les facilitan una serie de medicamentos que, por cierto, las farmacéuticas hacen un negocio extraordinario, primero porque son caros, los bloqueadores de la pubertad son caros, y segundo porque consiguen a unos seres humanos crónicos, es decir, que van a gastar sus medicamentos, en este caso sus hormonas, durante toda la vida mientras duren, que por cierto, y afortunadamente para los señores que implantan esta agenda, duran bastante menos que si no hicieran todas esas cosas que se les induce, esas operaciones y tomarse esas hormonas. Se calcula más o menos una media de 25 años menos de vida para las personas que deciden que no son del sexo propio, que son del sexo equivocado, cosa que está por ver. En las aulas sucede, hay unos momentos tremendamente críticos en el caso de los niños. Uno es cuando tienen 4, 5, 6 años, que no tienen formada su identidad en general, cuanto menos la sexual, y que además tienen pensamiento mágico. Ahí la labor de las docentes, y digo las docentes porque el 99% del profesorado de infantil son mujeres, y ahí, por cierto, no se pide cuota, no sé por qué, pero bueno, el trabajo que están haciendo es impagable. ¿Por qué? Porque se están dedicando a buscar su niño trans y se les leen a los niños una cantidad de cuentos en los que se pone en duda su identidad sexual. El niño que tenía la sombra de niña, la princesita Kevin, hay un montón. Es increíble la cantidad de cuentos todos en ese mismo sentido. Cuando realmente, antes de que se manipulara a los niños, y ahora hay 1 o 2 niños trans por cada clase de primaria, de infantil, es que no había niños trans. Era un caso de un hombre por cada 30.000, normalmente adultos, y una mujer por cada 100.000. Eran las cifras que se manejaban antes de todo esto. Naturalmente, esto es la profecía autocumplida. Es decir, yo leo eso a unos niños que tienen pensamiento mágico, que se creen que querer es ser, quiero ser Superman, ya está, ya soy Superman, o quiero ser un pirata, ya soy un pirata. Bueno, pues el daño que se les está haciendo es brutal. Porque además consiguen una cosa, y es que el crío se encuentra con que de repente su fama, porque de repente es el niño que es del otro sexo, el niño trans, su fama proviene de eso que ha dicho, y a ver luego cómo se descabalga de esa afirmación, cuando resulta que se le hace especial caso ahí, es que es nuestro niño trans, es que, claro, llegan a la pubertad y ya realmente no pueden salir de ese camino que se les marca. Y luego está el caso de las criaturas con Asperger, que muchos de los casos de transexualidad están siendo niños y niñas con Asperger por el tipo de pensamiento que tienen, porque tienen dificultades de la socialización y se les hace creer que su problema es que están en un cuerpo equivocado. Y el tercer caso son las niñas púberes, que naturalmente la adolescencia femenina es más complicada, la pubertad femenina, que la de los varones. Yo como profesora de educación física siempre cuento que he visto a los niños y a las niñas pasar de la infancia a la pubertad, y en el caso de los niños la eclosión de la testosterona es, bueno, se sienten Superman, y un poco lo son, porque realmente empiezan a superar sus marcas, se sienten fuertes, seguros, es decir, es completamente diferente que lo que nos pasa a las chicas, que de repente te encuentras que te empiezas a engordar, tienes menos, digamos, menos agilidad, te crece el pecho, te viene la regla, claro, y de repente se encuentran, y luego además encima te vienen unas señoras a contarte que eres encima de todo eso que te está pasando, que además eres del sexo oprimido, y que eres una desgraciada, y de repente te vienen otros y te dicen, pero no tienes por qué ser de ese sexo, puedes ser del otro. Claro, pues se te abre el cielo. Entonces hay muchas crías adolescentes, es otro de los puntos en los que se está dando una auténtica eclosión, y de hecho un libro abrió todo ese camino, fue tremendamente perseguido, el de Un daño irreversible, de Abigail Rier,
abrió el camino, que luego han seguido otros libros desarrollando ese tema. Es brutal lo que está sucediendo en esas etapas que os digo. ¿Y qué pasa? Pues efectivamente, que a estos niños se les está acortando la edad, con lo cual estupendo para estos grupos que quieren que seamos cuantos menos mejor, y además se les está esterilizando, porque claro, en el momento en el que ya pasan a las operaciones, la esterilidad es segura, ¿eh? Les amputan el pene, los testículos, se les hace una vagina absolutamente inoperante, incluso hay personas que se han operado que se creen que realmente luego les van a implantar un útero y van a poder tener hijos, cosa que es en este momento científicamente imposible, ¿eh? Sin embargo se les hace creer, y en el caso de las chicas, pues naturalmente se les quitan los ovarios, todo ello para que en ambos casos no se sigan generando hormonas del sexo que no interesa, y a partir de ahí la esterilidad está garantizada. Bueno, pues los niños son víctimas de todo esto, y hay dos puntos que hay que tratar. Uno es el adoctrinamiento y otro va a ser la desprotección, y ahí viene el tema de la familia. En el caso del adoctrinamiento, y mis puntos de la agenda son exactamente el 4, esa educación de calidad y para todos, y el 5, ese de la igualdad de género para todos, aunque realmente ahora vamos a ver que los críos se ven influidos educativamente por todos ellos. Pero bueno, lo cierto es que cuando naturalmente la agenda habla de educación de calidad, espero que todos os deis cuenta que es lo que dice, de pésima calidad. O sea, y el para todos, eso sí es verdad, eso yo siempre digo, eso es lo único que dicen verdadero. ¿Por qué? Para que no se les escape ni uno. Sí, para todos, adoctrinamiento para todos, porque al final es eso. La educación yo la he visto bajar, yo estudié el BUP, llevo desde 1990 en la enseñanza, y he visto bajar el nivel, cada vez más, pero además a conciencia y adrede, porque además no solo se bajan los contenidos, sino que se aumenta toda la parte de adoctrinamiento. Como es lógico, además, es que si en un libro, uno puede darle a un alumno un libro así de gordo, con lo cual todo lo que añades de adoctrinamiento lo tienes que quitar de conocimientos útiles y de información interesante para los críos. Y en este momento los libros tienen una cantidad de adoctrinamiento brutal, con lo cual han desaparecido cosas, pues eso, hasta la regla de 3, que se echaba las manos a la cabeza el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid en ese momento, decía, ha desaparecido hasta la regla de 3. Pues sí, no la considera necesaria. ¿Para qué? Porque realmente, y ahora nos enfrentamos a todo el avance que hablo de la Agenda 2030, que ya sabéis que 2030 es 2030, es decir, que para 2030 pretenden que esté implantada. Y yo de verdad pienso que o pataleamos todos mucho o la cosa está muy mal por la cantidad de estructuras que tiene montada y la cantidad de dinero. Y sobre todo, porque todos los libros de nuestros niños tienen la Agenda 2030. Agenda 2030, si miráis los libros, os aparece en cantidad de asignaturas y en todos los cursos. Y naturalmente no aparecen ni las metas ni los indicadores, que es cuando, con un poco de sentido crítico, puedes enterarte un poco qué es lo que pretenden. No, aparecen los objetivos. Esas palabras tan bonitas, que claro, a ver cómo convences tú a un niño, tú dices, la agenda es muy mala. Y el niño que lo ha aprendido, si es erradicar el hambre en el mundo, pero si es cuidar el medio ambiente, claro, imposible. Bueno, pues aparece en todas partes y continuamente. Es decir, estos niños ya están enterados de que existe la Agenda 2030 y es maravillosa. Y además se les implica emocionalmente a defenderla y a luchar por ella. Concretamente, la LOMLOE es uno de los objetivos de la Agenda 2030 y una de las cosas que lo cubre, o sea, que lo cubre. Concretamente, la LOMLOE, a ver si lo encuentro, los conocimientos que se pretende que reciban los niños según la Agenda 2030 son exactamente estos: los teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de la paz y la no violencia, la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Esa es la educación de calidad para la Agenda 2030 y esa es la educación de calidad de la LOMLOE. La LOMLOE lo que pretende es exactamente esto: ciudadanos sostenibles, buenos ciudadanos mundiales, la diversidad cultural y todas las gaitas estas.
Yo no sé, yo a mis hijos no los llevaba para ser ciudadanos mundiales en una sociedad sostenible. Yo en realidad, yo los llevaba para que aprendan conocimientos que luego les hagan ser personas críticas y que consigan un empleo de calidad y que puedan, es decir, seguir avanzando en conocimientos. Aquí no piden nada de eso, aquí lo que quieren son ciudadanos, ciudadanos para la agenda. Y eso están consiguiendo. La LOMLOE baja los niveles educativos. Cuanto menos informados y menos conozcan, mejor. Y además, todos nos hemos dado cuenta cómo han ido quitando todas las asignaturas que hacen pensar. Vimos cómo desaparecía la filosofía, bueno, cómo desaparecía el latín, el griego, la filosofía, y en este momento además la historia en muchos libros da asquito verla, porque en realidad no es historia, es recreación histórica, o sea, tal y como les pueda interesar. Cuando digo que la LOMLOE es parte de la agenda, es que la LOMLOE cubre perfectamente, y lo sabían, todos los objetivos de la agenda. ¿Qué se hace en la LOMLOE? Bueno, en la LOMLOE, por cierto, hay un par de asignaturas tremendamente adoctrinadoras, una en quinto de primaria y otra en segundo de la ESO, que son las que van a tocar todos esos temas que desde que apareció la famosa educación para la ciudadanía, los padres estuvimos luchando contra ellas. En esas asignaturas que cuento, son valores éticos y cívicos, valores éticos, que se llama así, os hablan del lobby LGTBI, porque naturalmente los niños tienen que tener desde su infancia información de la realidad lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero. Y os menciono literalmente las palabras de la ley LGTBI que ahora por fin la Comunidad de Madrid se ha decidido a cambiar. Es decir, a los niños los tienen que hablar desde niños de unos temas sexuales que no vienen a cuento, porque les tienes que contar todo eso. Bueno, pues naturalmente se les cuenta, y la lucha de los LGTBI, cómo estaban oprimidos. No se les dice que, por ejemplo, que en los países musulmanes se les tira desde los balcones o se les cuelga de grúas. Eso no se les comenta. Se les comentan otras cosas. Bueno, en estas asignaturas también se habla de la mujer oprimida, el empoderamiento de la mujer, el feminismo. Cuentan una historia del feminismo maravillosa. El feminismo es una cosa estupenda, lucha por unos derechos de la mujer que cualquier día nos los quitan, que hay que seguir saliendo y manifestándonos porque cualquier día nos quitan esos derechos sin darnos cuenta. Y otro tipo de temas, pues eso, el cambio climático, que se cuenta también en las asignaturas de ciencias como un hecho cierto. O sea, porque además se cuentan mentiras, se dan datos mentirosos sobre los asesinatos de mujeres, se cuentan mentiras, que es ya lo que nos faltaba en libros de texto, y desde luego visiones sesgadas. Pues eso, en general y en todas las asignaturas, porque existe la transversalidad, que consiste en que de todas las asignaturas se habla de todos estos temas, vengan o no vengan a cuento, y aquí es muy importante la función de los docentes. O sea, los docentes tenían que estar en pie de guerra. Primero, porque sus asignaturas en muchos casos se han convertido en una cosa vomitiva. En unas tienen que contar unas cosas que saben que son mentira. Los de biología tienen que empezar a hablar de sexos y géneros sabiendo que no existen más que el cromosoma XX y el cromosoma XY y punto. Y de hecho ya ha habido profesores sancionados. Porque la sanción proviene de otra de las cosas para las que se utiliza a los menores, y es de chivatos. El menor dentro del aula, el menor bien adoctrinado, por ejemplo, por el lobby LGTBI, que los hay, inmediatamente como el docente no cuente la verdad políticamente correcta de que hay muchos sexos, muchos géneros, puedes cambiar de sexo, etcétera, etcétera, es señalado, y entonces entra el lobby. Y entonces el lobby les hace la pena del telediario, sales en los periódicos, profesor machista y homófobo. Luego resulta que no hay ningún delito, ni se puede imponer ninguna falta ni ninguna multa. En algunos casos se han intentado cosas, pero bueno, pero el problema es que el profesor se queda absolutamente destrozado. O sea, su reputación, su vida, socialmente, o sea, el destrozo es tremendo y sirve de aviso a navegantes para que otros profesores, por ejemplo, de biología, no se les ocurra, ni de casualidad, decir que se puede cambiar perfectamente de sexo, que no pasa nada. Y en cambio los docentes tenemos mucho que hacer. ¿Por qué? Porque en todos los libros vienen temas de estos, que sirven de asidero a los profesores que son activistas, que los hay, que se han metido a la docencia y lo que van es a ser activistas. Y efectivamente, por ejemplo, uno de los libros que promueven en secundaria para los críos, uno que se llama
¿cómo se llama?, Identidad Queer, precisamente el cuento, que es una especie como de cómic, en el que aparecen escenas sexualmente explícitas, etcétera, etcétera, es la historia de una chica queer, y al final se mete docente, precisamente, para seguir, es decir, ella dice para ayudar a mis alumnos queer a que se sientan identificados, pero naturalmente para seguir adoctrinando a los niños en la ideología queer, en el homosexualismo, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos docentes que son activistas y les sirve eso que sale en cada texto para aferrarse y hablar de sus temas. Sin embargo, los que no son, lo que tienen que hacer es pasar por alto todo eso, tratar de pasar por alto todo eso. Es obligación nuestra, de cada uno de nosotros, ver los libros de nuestros hijos y de nuestros nietos y hablar con los profesores y con los tutores, a ver exactamente cómo respiran y qué es lo que se van a encontrar nuestros hijos en las aulas. Porque de verdad, que si no lo hacemos ahora, nos vamos a encontrar dentro de unos años con unos problemas tremendos. Para empezar, ya en muchos casos, muchos padres se están encontrando con que tienen una especie como de, digamos, de lucha generacional respecto a estos temas, que se encuentran con que su hijo pues les dice, es que los pobres animalitos, no hay que comer carne. Se encuentran con que tenían ahí una profesora activista, animalista, que les ha metido en la cabeza a los críos unas cosas que no consiguen, porque claro, el animalito ya está muerto y tú te lo comes. Otros que se encuentran con que el cambio climático es una verdad y resulta que, pues eso, que la culpa del cambio climático es tuya por no reciclar un yogur. Luego, por ejemplo, yo puedo contar el caso del niño que a mí me dijo, profe, yo no voy a tener hijos porque yo no quiero contribuir a la destrucción del mundo y al cambio climático, porque si yo tengo 2 hijos, esos tienen 2 hijos, no sé qué profesora le había contado que él y su descendencia se cargaban el mundo. Y el crío, y hay muchos críos que piensan así, no quieren tener descendencia porque no quieren ser responsables de la destrucción de un mundo, que la pregunta del millón es, y bueno, no se destruirá, pero ¿para quién va a ser? Claro, vamos a que vengan otra vez los dinosaurios. Yo se lo decía al crío, decía, pero ¿y tú vas a hacer todo ese sacrificio para que los dinosaurios disfruten de este mundo, no? Por decirle alguna... Bueno, nuestros niños están tremendamente engañados y tenemos unos docentes a los que hay que hablar seriamente con ellos y hacerles ver la responsabilidad tan enorme que tienen contando esas bolas en clase. Y naturalmente los profesores la responsabilidad de no caer en las trampas del libro, ir saltando las trampas del libro. Yo de hecho me acuerdo que estuve dando valores éticos el último año que di clase y había el tema 4 era género y yo nunca llegaba al tema 4. O sea, y como al final de curso, y el que sea docente lo sabe, difícilmente llegas a dar el libro entero, pues nunca llegué al tema 4, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, pero yo no les iba a contar a mis alumnos una cosa que sé perfectamente que es perniciosa y que es mentira. Vendrá en el texto, pero desde luego no seré yo quien se lo cuente. Bueno, otra de las cosas, es decir, la promoción de la falsa igualdad de género es una de las cosas que se trabaja durante toda la LOMLOE. Se presupone esa discriminación estructural de las mujeres, esa maldad intrínseca de los hombres como maltratadores, violadores, etcétera, que naturalmente no son todos, sino concretamente el hombre blanco, heterosexual, la interpretación de la diversidad sexual como un logro, un gran logro que hay que defender, que hay que promover, que hay que ser diverso sexual, no solo respetarlo, sino que es, digamos, un plus en este momento. A mí que no me digan que es adoctrinamiento. En las aulas, al menos de los institutos públicos, si no hay 1 o 2 parejas LGTBI, lesbianas, homosexuales lesbianas o LGTBI y algún niño trans, pues en los centros suele haber 2 o 3 niños trans, pues es rarísimo. ¿Por qué antes no había y ahora hay? ¿Vale? Por todo el trabajo que se está haciendo con ellos ya previamente. Bueno, la educación sexual como un derecho, cuidado aquí, porque no solo en esas asignaturas adoctrinadores viene todo el tema de la educación sexual al estilo ESI, que es una educación sexual absolutamente destructiva del ser humano, falsa, porque además parten de la base de que todas las relaciones sexuales son iguales, parten de la base de que todo es permisible siempre que haya consentimiento, como si una niña de 12 años pudiera consentir con un mínimo de capacidad. Porque claro, el consentimiento, esto se lo cuentan a los de 11, a los de 12, consentimiento. Consentimiento, una niña de 11, de 12, que viene un adulto y le dice, como hay consentimiento ya no hay pederastia, o el amiguito, pues también le dice, la niña consiente, realmente está consintiendo en una relación sexual completa o en unas prácticas que le han contado, porque hay que oír lo que cuentan en las aulas, que yo he estado, les hablan del sexo anal, del sexo oral, de la masturbación mutua,
todas esas cosas a críos de 13 años, yo de 13, pero posiblemente ahora se esté contando a menos edad, yo lo ya... Bueno, pues todo eso hay que practicarlo, y para todo eso es muy bueno si hay consentimiento en criaturas de esa edad. De hecho, yo en el libro consigno un libro que salió en Francia, cuando han tenido todas las discusiones sobre el tema de la edad de consentimiento, de la mínima de consentimiento, que es una de las formas de proteger a los menores, y que la ONU en este momento está yendo contra ella. Está yendo contra la edad mínima de consentimiento. Y ahora os explico por qué. Porque se supone que ya estamos a punto de llegar al momento en el que los niños tienen derechos sexuales. Si un niño tiene derechos sexuales y hay una edad mínima de consentimiento, nosotros estamos vulnerando los derechos de ese niño. Claro, pero se parte de la base de que un niño de 8 o 10 años pueda tener edad mínima de consentimiento. El caso es que en Francia, sobre el tema de la edad de consentimiento, que tenemos que lucharla porque es una de las cosas que puede proteger a los niños del abuso sexual de adultos. En Francia no tenían edad mínima de consentimiento, hubo unos escándalos de niñas de 11 años en 2018 embarazadas, que como no había edad mínima de consentimiento, pues no se podía, digamos, procesar a los abusadores. Entonces hubo un enorme debate, salió un libro sobre el tema de consentimiento, que precisamente la que lo contaba había sido víctima de una relación sexual con un adulto de 50 años, teniendo ella 13. Que es más largo, porque en Francia la edad mínima de consentimiento parece que se retiró a raíz de que en los años 70 toda la intelectualidad francesa, y hablo de Simone de Beauvoir, de Foucault, de Sartre, pues escribieron una carta defendiendo a 3 señores que eran del Frente Pedófilo francés, a los que se les había procesado por tener relaciones con menores. Y no solo eso, sino que pidieron que se eliminara la edad mínima de consentimiento, y parece ser que lo consiguieron. Bueno, pues uno de los firmantes era un señor que se llamaba Gabriel Masneff, que es un escritor, y era el que tenía relaciones con esta niña de 13 años, por cierto, con la alegría y el regocijo de su madre, que estaba encantada de que su hija tuviera relaciones con tan relevante personaje, y que además este señor, que había firmado la carta, no solo estaba defendiendo, como puede que pase con muchos, la relación con menores y de forma, digamos, de forma altruista, no, es que él era un pederasta reconocido, por lo tanto lo que estaba era mirando sus propios intereses. Y no solo mantuvo relaciones con esta cría, con otros, y lo que cuenta esta cría es que ella no estaba preparada con 13 años para dar ningún consentimiento, porque no tenía la capacidad de saber qué era lo que estaba haciendo, y además la relación era absolutamente desigual. Bueno, pues naturalmente es decir, las relaciones sexuales son buenas todas, siempre que haya consentimiento, todo vale, no hay riesgo, en caso de que pase lo que sea, siempre está el aborto se les está ya enseñando como derecho, naturalmente, y los derechos sexuales es otra de las cosas que van a enseñarles a los niños. Y si os dais cuenta, toda esta hipersexualización no solo tiene otras razones, es que también tiene la razón de que si tú quieres que un niño reivindique sus derechos sexuales, naturalmente, primero tendrás que hipersexualizarlo, porque nadie reivindica algo que no conoce. Entonces, los niños están ahora perfectamente preparados para reivindicar sus derechos sexuales, sus hipotéticos derechos sexuales. Bueno, otra de las cosas que marca la LOLOE, que es parte de esta agenda, es la interpretación victimista y revanchista y cainista de la historia. La agenda, una de las cosas que pretende, aparte de destruir países, están encantados de que en España acabemos todos como el Rosario de la Aurora, que los catalanes se vayan, etcétera, etcétera, es que les interesa también hacer grupos, homosexuales contra heterosexuales, hombres contra mujeres, etcétera, etcétera, blancos contra negros, etcétera. Bueno, pues esa interpretación victimista y cainita de la historia, que en el caso de los países donde hay indígenas es el indigenismo, también es otra de las cosas que se promociona. De hecho, además, también, por ejemplo, las leyes de memoria histórica tienen ese objetivo, y es precisamente generar ese cainismo, ese odio de buenos, de malos, y revivir una historia que ya era pasada para enfrentarnos a unos contra otros. En los libros actualmente, pues eso, encuentras unas perlas hablando respecto a la República, respecto a la guerra, interpretando todo de una forma pues, que sabemos todos que es cuando menos sesgada, en muchos casos incluso falsa. Se les da en el aula una visión cuasi comunista de la propiedad privada. El rico es culpable solo por ser rico. No ha podido conseguir sus bienes
por métodos ortodoxos, no, los ha robado a otros. El rico, es malo ser rico, es malo tener propiedad privada, y ya los están preparando precisamente para el no tendrás nada y serás feliz. Que nosotros no lo vemos, pero ellos empiezan a verlo, porque quieren que no tengan nada y que sean felices. Bueno, una defensa de la inversión de fondos y de ayudas a los colectivos vulnerables que sea positiva, es decir, todo lo que se invierta en la inmigración, pobrecitos inmigrantes, ya sabemos la realidad y lo que tenemos, pobrecitos LGTBI, todo el dinero que se les dé, porque fíjate, pobrecitos, es decir, se les está haciendo creer que realmente hay una serie de colectivos a los que tenemos socialmente que ayudar, y no digas lo contrario. Una visión de esa inmigración descontrolada como algo inclusivo y positivo. Te encuentras chavales que ya están absolutamente adoctrinados con el tema, y cuando tratas de hacerle ver que todo tiene un límite, que además esto es muy raro, que además a esas personas las están utilizando, no se lo creen, porque les han dicho que es muy bueno, que los pobrecitos vienen, que los fachas decimos que no entren, porque queremos todo para nosotros, una sarta de bobadas, que son todas mentiras. Una visión del sector primario como destructivo del medio ambiente, de esto ya se ha hablado. El sector primario molesta tremendamente, porque aparte digamos, de dar autonomía a los países, porque un país que es soberano energéticamente y soberano alimentariamente es mucho más difícil, digamos, de vencer, es que se les está haciendo creer que son los causantes de gran parte de, pues eso, de ese cambio climático y de esa destrucción que está sucediendo del medio ambiente. Con lo cual, los críos no van a sentir lo mismo que nosotros sentimos tremendamente que se carga en el sector primario. A los críos les va a parecer bueno, se lo están vendiendo como bueno. Lo que no se les hace pensar es de dónde va a venir luego el alimento. Se les presenta el desarrollo económico, naturalmente, como la causa de la catástrofe climática. A los críos se les está haciendo ver en los propios textos que los países que tienen mucho sector secundario se están cargando el planeta. Es decir, el arruinarnos, esa pobreza que se avecina, que dicen que es erradicar la pobreza, que es precisamente crearla, es que nuestros niños la van a tener asumida. La van a tener asumida. Una serie de prejuicios tremendos sobre la alimentación, que ya lo he comentado. No quieren comer esto, no quieren comer lo otro. A nosotros la carne sintética no nos resulta apetecible, pero ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando dejen de comer carne porque matas al animalito, el pobre animalito es como una persona, etcétera, etcétera? Esa culpabilidad difusa, solo por el hecho de existir, de que estás destruyendo el planeta, las informaciones y los datos falsos, la hipervaloración de los animales como si fueran seres humanos, a la vez que a los humanos se nos está reduciendo la condición de seres superiores a todos los efectos y de seres con un valor intrínseco. De hecho, además, para la reducción poblacional, para la destrucción a granel de seres humanos, este genocidio que están realmente haciendo ahora, es verdad que estamos en guerra, necesitan quitar al ser humano de ese valor que, por ejemplo, la religión cristiana le ha dado, ese valor ontológico de hijo de Dios, de un ser superior que merece por sí mismo el respeto, la vida, etcétera. Los seres humanos, a nuestros hijos se les está enseñando que son como un animal, incluso, y que además depende su valor de su utilidad. Lo que nos va a llevar a que no solo acepten el aborto, sino que también acepten la eutanasia de los mayores cuando no seamos suficientemente útiles. No solo a nosotros se nos está empezando a hacer creer eso, que si no somos útiles y somos molestos, no somos necesarios, pasapórtate. Es que van a ser nuestros hijos los que van a decir, bueno, ya llevas mucho aquí, no, en fin, no produces, consume, luego además somos, de hecho, me parece que es, ¿cómo se llama este? Hay uno de estos, de los de la agenda. ¿Quién? Sí, no, Klausar no, Harari. Ya está diciendo, nos llama a la inmensa mayoría de la sociedad consumidores inútiles. Estamos aquí comiendo, comedores inútiles, estamos aquí comiendo y no producimos nada, eso lo dirás tú, Harari. O sea, pero, claro, parásitos. Claro, si además encima se les hace creer a los niños que falta alimento, pues efectivamente, pues los que estamos aquí somos todos consumidores inútiles y cuánto mejor que eliminarnos para que dejemos de consumir y de estropear el planeta y de gastar alimentos que se merecen más otros. O sea, esto además, claro, viene agarrado a un relativismo moral tremendo. A los críos se les hace, pues eso,
esa pérdida del valor ontológico del ser humano viene con un relativismo moral absoluto. Lo que las leyes dicen está bien, lo que las leyes dicen está mal. O sea, no hay eso que nosotros decimos, una ley injusta, tienes derecho a enfrentarte a ella. Es que si las leyes dicen lo que sea, pues es porque está bien. Estábamos hablando en la comida con las personas con las que he comido, cómo todos hemos perdido la fe en las instituciones. Efectivamente, antes creíamos que las instituciones nos protegían y que las leyes que salían eran buenas. Bueno, ahora hemos descubierto que las leyes no solo no tienen por qué ser buenas, sino que además encima en la inmensa mayoría de los casos van contra nosotros. Y desde luego nuestra fe en las instituciones pues es cada vez menor. Otra de las cosas, por ejemplo, se ha hablado de cómo se nos quiere pocos. Yo esta frase la saqué de Monseñor Sanahúja cuando vino aquí a Madrid, que le preguntaron, pero bueno, ¿qué quieren? Y él dijo, nos quieren pocos, solos, perfectos, manipulables, también se ha dicho pobres, también se ha dicho enfermos, es cierto. Pero una de las cosas que yo siempre digo es lo de perfectos. Aquí sobra el que no es perfecto. Sobra el que tiene un problema físico, sobra el que tiene cualquier discapacidad, etcétera, etcétera. La LOMLOE, una de las cosas que trae, ya sabéis, es la desaparición de los centros especiales. ¿Por qué? Porque tienen que desaparecer no solo los centros, sino los que están dentro. Claro, si tú tienes un hijo con una discapacidad y la sociedad te ayuda, tú naturalmente pues puedes, digamos, bregar con todas las circunstancias que conlleva tener un niño con discapacidad. Pero claro, si resulta que no tienes centros, que no te ayudan, al final, cuando a una madre le digan tu hijo viene con una discapacidad, ya sabéis cuál va a ser la respuesta, ¿no? Bueno, naturalmente, ¿qué es lo que pretenden realmente? Es decir, ¿algunos no queréis matar a vuestros hijos con discapacidad? Pues esperad, que os lo vamos a poner de tal forma que vais a ser vosotros los que lo vais a pedir. Eso es una de las... Es decir, esto es parte de la agenda también, que nadie se piense que no. Y desde luego, la desaparición de la escuela concertada. La escuela concertada empieza ya a estar muy infiltrada de ideología. Pero desde luego está bastante menos que la pública, ya os lo digo. Bueno, pues tiene que desaparecer. Y en esta legislatura Sánchez pretende hacerla desaparecer. La LOMLOE ya lo dice. Los centros concertados, con una visión bastante, digamos, bastante mediocre de toda la situación plena, defendieron un poco su existencia cuando realmente, esto es mucho más amplio. La existencia es la existencia de nuestras libertades. Bueno, se me ha quedado toda la parte, en 2 segundos, la parte de la desprotección, y ahí viene la familia. Si hay algo que protege al niño son los padres. Bueno, la destrucción de la familia es uno de los grandes objetivos. Se nos quiere solos. La familia es un problema, la familia protege a los niños. En este momento han salido legislaciones para enfrentar a los hijos con los padres. No solo ya porque los niños van a reivindicar sus derechos sexuales y reproductivos, los padres nos vamos a negar y entonces como vamos a vulnerar los derechos nos los van a quitar. Es que también los derechos de autodeterminación, el derecho a abortar, etcétera, etcétera. Y además ha salido una ley que aparece como uno de los logros de la agenda, aparece que es la famosa ley de protección del menor, del niño y del adolescente contra la violencia, en la que el objetivo principal es proteger al niño de los padres. Es decir, si uno lee la ley se da cuenta de que lo que se quiere es que el niño, en el momento en el que reciba cualquier recriminación, pueda denunciar a los padres, y ya se están creando estructuras, y ahí lo dejo, para acoger a todos esos niños que van a ser expropiados de sus padres. Y no estoy diciéndolo de broma, ya llevamos tiempo viendo cómo los servicios sociales están quitando a las familias niños. Bueno, pues esto va a ser a lo bestia, porque encima, según termino el libro, me encontré con que a mí había una cosa que no me cuadraba, y es que pone el niño tiene derecho a una familia, sí, pero no a la propia, ¿entendido? Entonces, la expropiación de niños viene a la vez que se va a crear una estructura de familias acogedoras, que ya aparecía en la ley de familias acogedoras que van a acoger a esos niños cuyos padres son tremendamente violentos porque les han quitado el móvil y los han castigado, tremendamente vulneradores de derechos porque no quieren que con 10 años, en fin, se acuesten mantengan relaciones sexuales. Eso es lo que tenemos. Y como además esta ley viene bien completita, porque estas leyes se están replicando en diversos países, tenemos al coordinador del bienestar en los centros, que pronto será un señor de servicios sociales, que en el momento en que un niño diga mis padres me maltratan,
preparará todos los mecanismos y ya está sucediendo. Ya está sucediendo porque yo tengo un amigo al que le ha sucedido eso. Entonces, deciros que el tema de los menores es gravísimo, que tenemos que luchar por ellos porque luchando por ellos luchamos por nuestro futuro. Si no, no tenemos nada que hacer. Todo esto no va a valer para nada si no tenemos a nuestros hijos informados y si tenemos a nuestros hijos adoctrinados. Muchas gracias. Peregrinos de Covadonga, victoria del pueblo español, contemplad la fuerza y la gloria que en el monte Auceba se reconquistó. Don Pelayo, sitiado resiste con 300 guerreros llenos de amor. Asturianos, gallegos y vascos se rebelaron contra Muguza y Narón, protegidos en la cueva bendita con la fuerza y la armadura de Dios. Se alimentaron de miel de la roca que la Virgen del cielo les regaló. Las mujeres y los niños alegres rezaban con gran devoción, y los hombres valerosos luchaban consagrados a Dios. Cada piedra y espada lanzada al moro enemigo abatió. Oh fiel victoria que triunfa luchando, oh fiel montaña de nuestra nación.